Y arrancamos con el último bloque de Agenda Propia y tenemos otra invitada, así que para romper un poco con nuestra tradición de un único invitado, tenemos una segunda invitada porque nos pareció además que el tema lo amerita. Estamos con Mercedes Cabezas, que es secretaria general adjunta de ATE Nacional. Muchas gracias, Mercedes, por estar acá. Y te invitamos por varios temas, pero en principio porque este próximo fin de semana, que es fin de semana largo, va a acontecer en la ciudad de Corrientes el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que tiene a la columna sindical como una parte importante de la discusión este año, porque uno de los planteos con los que van las mujeres trabajadoras y disidencias es contra la reforma laboral que propone el gobierno. ¿Por qué hay que oponerse a esta reforma laboral o por qué atañe al feminismo decir algo al respecto? Bueno, por varios motivos atañe al feminismo decir algo. Déjame decirte primero que es la primera vez que el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades se va a hacer en el mes de noviembre. Históricamente se hacía en octubre, el fin de semana del 12 de octubre, por ponerlo en términos concretos, y por primera vez lleva cambio de fecha, en parte por las elecciones, en parte porque era un pedido que el campo popular venía haciendo, pero además ya hace varios meses que en la intersindical de mujeres y de diversidades, esto es, en ese articulado que hay entre las tres centrales y entre las organizaciones del campo popular de mujeres y diversidades de la Argentina, venimos llevando adelante un proceso de discusión de la política pública y de la política laboral en particular, que creo que atañe en este tiempo más que nunca a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque en general las mujeres somos las que tenemos más tiempo para poder trabajar, somos las que por ende trabajamos menos horas, para poder trabajar en el sistema de trabajo formal. Por supuesto lo hacemos permanentemente en nuestras casas, en el trabajo en el sistema remunerado, de cuidados. Claro. En el sistema de cuidados trabajamos permanentemente, no reconocidas en nuestra tarea diaria laboral, pero sí también trabajamos en el sistema laboral formal que conocemos en la Argentina, y lo hacemos de forma mucho más precaria incluso, porque tenemos menos tiempo para aportarle al mundo del trabajo formal, porque en términos generales también tenemos que hacer interrupciones de ese trabajo en nuestra vida, y porque somos quienes más le aportamos al sistema de economía reproductiva del que poco se habla en la Argentina y en el mundo. Nosotras decimos que la reforma laboral como la plantean, o como por lo menos trasciende que la plantean, porque no hay nada formal tampoco escrito en términos concretos, pero que la reforma laboral como se plantea desde el gobierno es una reforma que propone el registro de la precarización laboral, y que por lo tanto lo que primero hay que discutir es si queremos el registro de trabajadores precarios o queremos trabajadores con trabajo para la OIT decente, para nosotros dignos, y en términos concretos también con trabajo con derechos, con personas que trabajen en un Estado de Derecho. Para nosotras es la principal discusión. Primero porque el trabajo no reconocido de cuidados, reconocerlo requiere también formalizar derechos en función de generar un sistema de corresponsabilidad de cuidados. No necesitamos un registro solamente de cuidadoras comunitarias, necesitamos el reconocimiento de las cuidadoras comunitarias y del Estado para generar corresponsabilidad en esos cuidados, y además para darle a las compañeras la oportunidad de ser claves en esa discusión de si efectivamente son las mujeres las que tienen que cuidar, porque la realidad es que cuando discutimos cuidados se discuten licencias en el mundo formal, se discute trabajo de cuidado, pero no se discute si somos las mujeres las que tenemos que cuidar o si efectivamente hay una corresponsabilidad del Estado y son los varones, las mujeres y las diversidades las que están comprometidas en esa tarea. Y por otro lado, porque si somos las que más precarizadas estamos, somos las que vamos a ser parte de un sistema o de colaboración o de registro precario. Y la realidad es que nosotras no estamos dispuestas a eso, estamos dispuestos a discutir el tiempo de nuestra vida, por lo tanto, la jornada laboral, que es la columna vertebral de la vida de las personas, en un pueblo que en su mayoría es parte de la clase trabajadora, no de la clase empresaria, y entonces entendemos que la discusión del tiempo es fundamental. ¿Qué hacemos con el tiempo de nuestras vidas? Y fundamentalmente, ¿qué podemos hacer en una sociedad capitalista que es cada vez más depredadora? O sea, necesitamos una reforma laboral, pero no esta reforma laboral. Necesitamos un régimen laboral que se adecue a los cambios en el mundo del trabajo de este tiempo. Y por lo tanto necesitamos discutir la posibilidad de reformar el mundo laboral argentino, si querés. ATE está haciendo la
la organización que está convocando a un paro nacional es una de las primeras medidas de fuerza directas para enfrentar y ponerle límite a estos intentos de reformas regresivas. Esto ha significado por parte del gobierno la denuncia penal sobre el secretario general, Rodi Aguiar, y en un claro intento de, si no de evitar, de frenar la participación de los y las trabajadoras en esta jornada de lucha que desarrollará el gremio el día de mañana. ¿Cómo interpretan ustedes esta actitud del gobierno y cómo lo abordan? Bueno, en primer lugar decirte que el paro de mañana y la movilización a la Secretaría de Trabajo para nosotros y nosotras, Ministerio de Trabajo, tiene que ver con que la implementación de la reforma laboral empieza por el despido de entre 200 y 400 trabajadores y trabajadoras de esa cartera, digamos, y que en términos reales van a suceder probablemente en el área de fiscalización de esa cartera, que es el área más territorial que tiene la Secretaría. Por lo tanto, continúa un proceso de desfederalización de la política pública que empezó como primer reforma laboral dentro de la reforma del Estado. Perdón, la fiscalización significa aquellos que van a revisar si en efecto los empleadores cumplen con los requisitos que deben cumplir para que los trabajadores estén en regla. La capacidad regulatoria y fiscalizadora del Estado de las relaciones laborales. Eso es lo que quiere eliminar este gobierno. Y por otro lado, decirte que la única forma de poder llevar a cabo la reforma laboral, valga la redundancia, y la reforma del Estado, de terminar con la reforma del Estado, es atacar a las organizaciones del campo popular, particularmente ATE, que desde diciembre de 2023 está en la calle, que no sale de la calle y que cada vez tiene más adhesión, no solo de las filas del sindicalismo de la Asociación Trabajadora del Estado, sino también de otros sindicatos que se solidarizan, de las centrales sindicales como la CTA Autónoma, que es parte permanente de los reclamos de nuestro sindicato, y de otros espacios que tienen que ver con la articulación territorial, que efectivamente lo que ven es que de la mano de la política de Milei, como bien lo dijo nuestro secretario general, Rodolfo Aguiar, y que fue motivo de la denuncia, de la mano de la política de Milei se genera una crisis permanente que, por decirlo en términos coloquiales, hace que este gobierno choque la calecita, porque en realidad lo que choca la calecita son sus políticas económicas y sociales. No hay forma de poder implementar las reformas que este gobierno intenta llevar adelante, que favorecen a un grupo minúsculo de empresarios nacionales y transnacionales que operan en la Argentina, si no es con represión, con encarcelamiento y con criminalización de la protesta social. No hay forma de hacerlo de otra manera. Vuelvo al tema anterior y pensaba, que en realidad tiene que ver también con ¿no? Pensaba en el encuentro de mujeres que va a acontecer el próximo fin de semana. Hace muy poquito leía un informe sobre la representación de las mujeres en los ámbitos sindicales, que todavía sigue siendo muy chiquita. Vos sos una de las pocas que cumple no solo un puesto, que tiene un puesto de decisión dentro de un sindicato tan importante como es ATE, sino que justamente no está en una de esas carteras como periféricas, como suele ser género, igualdad o alguna otra, que es donde suelen ir a parar las mujeres en los ámbitos sindicales. Por el contrario, Mercedes es secretaria general adjunta, es parte de la comisión directiva. ¿Cuán importante es que las mujeres cumplan esos roles para llevar justamente estas discusiones como la precarización de las mujeres y de las diversidades en el ámbito laboral, justamente a partir de ocupar lugares en las áreas de decisión de los sindicatos? Nuestra experiencia dice que el sistema de cuidado formal, del cual también participamos mayoritariamente las mujeres, y los derechos laborales que equiparan ese sistema de cuidado formal dentro de los espacios de trabajo, empezó a ser discutido y a ser reconocido dentro de los espacios formales de trabajo cuando empezaron a haber mujeres paritarias. Porque es muy difícil
reclamar, construir y avanzar en los derechos que necesitamos las mujeres para nivelar la inequidad estructural del sistema, porque viene atado a un sistema capitalista, misógino, patriarcal y todo lo que ya conocemos. Si no hay mujeres que efectivamente viven esa situación de inequidad todos los días en lugares de responsabilidad en cada una de las organizaciones del campo popular. Ahora también tengo que decirte que en general el mundo sindical suele ser el reflejo del mundo del trabajo. Por lo tanto, el cambio no tiene que darse solamente dentro de las organizaciones del campo popular, sino también dentro del mundo del trabajo. Necesitamos más empresarias mujeres, jefas mujeres y demás dentro de las estructuras del mundo del trabajo. En el Estado empezó a aparecer esta discusión más profundamente. Por supuesto, las organizaciones sindicales somos parte de la discusión y, por supuesto, ATE en particular ha llevado adelante una discusión muy larga, muy territorial y muy compleja hacia el interior del territorio nacional para poder dar vuelta una estructura o una normativa estructural que en términos generales significó la modificación del estatuto, que dio lugar a esto, que dio lugar a la paridad, que dio lugar a la alternancia en términos de cargos, pero que también dio lugar a la limitación de mandatos para que otros y otres pudieran llegar, porque también las juventudes tienen un cuello de botella en muchas organizaciones del campo popular, puedan llegar a construir la política del campo popular de manera colectiva, que creo que es el fin último de los estatutos de nuestras organizaciones. Con respecto al presupuesto 2026, ¿ves algún cambio en las políticas de género? No veo ningún cambio, veo una absoluta preocupación también en las políticas de salud. Y en las políticas preventivas que no se van a poder llevar adelante por el recorte que se genera en la cartera. Escuchaba a algunos especialistas hablar de las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual y la poca previsibilidad de los tratamientos, pero además las dificultades que genera la poca posibilidad de la prevención sin medicamentos, desde medicamentos complejos hasta la compra de preservativos de forma global, que permita la prevención de estas enfermedades, y como esas otras tantas. Lo que creo es que tenemos que ir a otros esquemas de presupuesto. Creo que tenemos que ir a un esquema de presupuesto participativo que le dé participación a las organizaciones del campo popular, que se discuta también en el Consejo del Salario, ¿por qué no? Digamos, necesitamos un esquema de presupuesto que democratice la posibilidad de la participación ciudadana, porque a mí lo que me da la impresión es de que este gobierno persiste en un sistema de miopía política que no le va a permitir nunca generar un presupuesto que tenga que ver con las necesidades del pueblo si prioriza los intereses de un grupo minúsculo de empresarios por sobre las necesidades del pueblo. Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el programa, así que bueno, nos despedimos de la audiencia. Nos volvemos a encontrar el próximo martes con nuestro staff habitual en esto que dimos en llamar Agenda Propia. Manuel, muchas gracias por... Hasta la próxima.